Tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas están las cosas como para ir con los calorcitos que estamos teniendo o los fríos que están teniendo. En Perú a estas alturas hay parte del país que tiene frío y que tiene calor. ¿No es así, Marilú? Marilú, un saludo. Mercedes, un saludo. Edwin Argueta, un saludo. Doña Lourdes, un Galaxy, un teléfono ahí que me imagino que sé de quién es, pero por si acaso. Samuel y Carmen, Wilma Maya y los que se van conectando poco a poco, bienvenidos a nuestra tertulia del siglo XXI. Ahora, Vilma, ¿cómo está? Está bien, estamos bien. Vamos a continuar. Habíamos hablado la semana pasada, hace 2 semanas, de los 5 primeros libros. Estamos viendo el bloque, los libros en bloque, en vez de ir uno por uno, que nos llevaría mucho tiempo, que es bueno hacerlo de vez en cuando, el estudiar cada uno de los libros, el leer cada uno de los libros. Y miren, eso le lleva a uno, si lo va a leer con calma, le lleva más de un año el leer la Biblia entera, tomando el bloque de libros, el primer bloque, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, el segundo bloque, los libros históricos, el tercer bloque, los libros proféticos, el cuarto bloque, los libros sapienciales, y el quinto bloque ya el Nuevo Testamento. Empezamos con el Nuevo Testamento. Pero hay que ver primero el conjunto para poder después ver árbol por árbol. Hay que ver el bosque. Contemplar el bosque nos da unas perspectivas que después vamos detallándolas con cada uno de los libros. Y vamos a, como les decía, vamos a ver así una visión de conjunto de los libros históricos de la Sagrada Escritura. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Nosotros, nuestra civilización, los hombres y mujeres del siglo XX, del siglo XXI, cuando hablamos de libros históricos, pensamos que es la crónica de los libros que se han escrito, que nos están contando la historia. Sin embargo, los libros históricos de la antigüedad, los libros históricos del Antiguo Testamento, tienen una melcocha de todo, tienen una mezcla de todo. Tienen de hechos exactos, tienen de interpretaciones, tienen de teología de la historia, hay que verlos, es muy rico el contenido de cada uno de ellos, pero hay que verlos en perspectiva y hay que verlos eso. No podemos ver los libros históricos escritos hace 25 siglos con la misma mentalidad de los libros históricos que tenemos hoy en día. Hoy en día, cuando se escribe un libro de historia, siempre es relativo, siempre es la historia la escriben los vencedores, se dice vulgarmente, pero siempre hay mayor exactitud en lo que narra que lo que narraban las promesas de los libros históricos del Antiguo Testamento. Pasamos a los libros históricos. Es un estudio bíblico desde la conquista de Canaán hasta la edificación de las murallas del Templo de Jerusalén después del cautiverio. O sea, es un periodo de unos 400, 500 años en los cuales empieza la conquista de Canaán. O sea, el pueblo de Dios tuvo 40 años en el desierto para llegar ¿a dónde? A Canaán. La tierra de Canaán es lo que abarca hoy en día Israel, Palestina, parte de Siria, parte de Sinaí, etc. En ese sentido es la conquista de esa tierra, es la razón de ser, la tierra que yo te daré, la tierra de la promesa de Abraham, la tierra de la promesa del pueblo de Dios, una serie de cosas y demás que van dando. Es el inicio y el final va a ser terminar el exilio. Nabucodonosor se los lleva a Mesopotamia y después de 50, 60 años pueden volver a la tierra que habían vivido y reanudan una segunda historia. Pero eso ya lo veremos en su momento. La importancia de los libros históricos. Los libros históricos complementan la historia contenida en el Pentateuco. O sea, el enganche, el link entre el Pentateuco y los libros históricos es precisamente para darles esa perspectiva. El libro de Pentateuco es la historia de una pareja, la historia de una familia, del comienzo de un pueblo, con sus luces, con sus sombras, con sus problemas y demás. Los libros históricos ya cuando ese pueblo se ha convertido en nación, el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Israel, que es el nombre que Dios le cambia a Jacob. Jacob, en la Sagrada Escritura, cuando Dios escoge para una misión determinada, le cambia el nombre. Jacob se convierte en Israel. Y así para uno de los casos que se van dando, que no vamos a
parar por ello. Complementa el periodo histórico de 1000 años desde la conquista de Canaán en 1400 a.C. hasta la reedificación de las murallas en el templo de Jerusalén después del cautiverio. Ese es el periodo largo, 400 años, histórico de 1000 años, perdón, o sea, 10 siglos, en las cuales hay luces, hay sombras, hay pecado, hay gracia, hay intervenciones, hay profetas, hay un montón de... Hacen comprensibles algunos salmos y libros proféticos. Por ejemplo, el segundo libro de Samuel, o el primer libro de Isaías, el Salmo 51. Se entienden, son los links que hay entre unos libros y unos acontecimientos y otros. Hacer comprensibles algunos salmos, porque si no, uno dice, ¿dónde está hablando este salmo? ¿De qué está hablando? ¿Colgado de qué? De las nubes. No, es el link, la versión de eso. Pero libros históricos. Periodo de 1000 años, después de la conquista de Canaán, hasta la reedificación de las murallas y el templo de Jerusalén después del cautiverio. Ahí ahí no van a entrar los macabeos ni cosas por el estilo, van a entrar una serie de personajes de historias reales y demás. Pasa el siguiente, por favor. ¿Qué importancia tienen para nosotros estos libros históricos? Pues miren, en gran lugar, en gran parte, iluminan las verdades del Nuevo Testamento. Lucas 4:24, capítulo 4, versículo 24, enseña grandes lecciones morales y espirituales. O sea, para lo que nos dice el Nuevo Testamento, se complementa y se le da la perspectiva en los libros históricos. El Nuevo Testamento, Lucas sobre todo, nos habla de la misericordia de Dios, esa misericordia que ha estado presente desde Adán y Eva. Adán y Eva meten las patas hasta el campañal, meten las patas y el Señor les castiga, pero les tiene misericordia, no los abandona. Es así que a Caín le marca la frente para que no se metan con él. Ha matado a su hermano, a él. Supuestamente merecería la pena de muerte. No, Dios le protege también a él. Enseña grandes lecciones morales y espirituales. Dice la carta de los Hebreos, capítulo 11, la carta de Santiago, capítulo 5, verso 17, es donde nos habla de esas lecciones morales y espirituales. Se manifiesta el carácter personal de Dios en su trato con su pueblo escogido. No nos va a hablar de que el pueblo de Israel adora un montón de dioses, como pasa con Egipto. Egipto tienen dioses, tienen diosas, tienen espíritus, tienen Raimundo y todo el mundo en el cielo. No, el diálogo de un Dios único, Yahvé, que no tiene ni, por no tener no tiene ni nombre. Yo soy el que soy. No importa el nombre, lo importante es la aceptación mutua de ambos lados. Dios confía en nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo lo malo que hayamos hecho, nos confía y nos lleva adelante en todo. Se manifiesta en su trato escogido por Dios, bueno, con su pueblo escogido, que va a ser el pueblo de Dios, que va a ser el prototipo de lo que va a ser con toda la humanidad. A través de encuentros personales y sucesos demuestra su justicia, su juicio, su gracia, su amor, su misericordia, etc. Encuentros personales, el diálogo en el paraíso con Adán y Eva, el diálogo con Abraham, sal de tu tierra, le dice, Abraham, que por ejemplo la primera lectura de mañana del domingo, el diálogo de Abraham, tratando de conseguir misericordia para aquellos que habían metido las patas en Sodoma y en Gomorra. Si hubiera tantos, perdonaría, pero no había ni un solo que fuera digno de la misericordia de Dios. Ahora, hay un dato también importante en estos libros. Denotan el protagonismo de Dios de la historia. O sea, denotan cómo Dios es artífice, partícipe de nuestra historia personal. De nuestra historia personal y de nuestra historia general. La historia de la humanidad sería otra sin la presencia de Dios, sin la presencia de la humanidad, sin en la humanidad de las leyes de Dios que muchas veces las olvidamos y demás. Entonces, iluminan las verdades, enseñan grandes lecciones, se manifiesta el carácter personal de Dios y denota el protagonismo del Dios de la historia. El segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 35, nos dice esa lectura que estamos diciendo. Pasa, por favor. División judía del Antiguo Testamento. Hay otras divisiones. La primera parte, la ley por la cual se rige el pueblo de Dios, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que debe hacer, qué es lo que olvidarse de hacer.
Entonces, el Génesis, los orígenes, la salida, las leyes, la gente que son, las últimas leyes, el Pentateuco, la ley de Dios. O sea, el que cumple eso. Y fíjense que a pesar de que hay divisiones con los con los samaritanos y demás, los samaritanos todavía al día de hoy aceptan como el libro básico de la Biblia el Pentateuco. Lo otro es variable, pero el Pentateuco en eso coinciden con los otros judíos. Y por eso todavía hoy en día, en 2022, hay como 500 familias samaritanas en Israel. La mayoría de ellas viven en la zona de Tel Aviv, pero están reconocidos como samaritanos, son distintos del pueblo de Dios, aun cuando sigue la misma ley. El guía que siempre usé en Israel, me contaba que ella tenía la suerte en una ocasión con un grupo de asistir a un sacrificio como se hacían los sacrificios en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque los samaritanos no creen en el siglo y demás. Bueno, segundo, leí lo siguiente, el segundo bloque de libros, los profetas. Los primeros profetas, que serían aquí los últimos profetas. Los primeros profetas, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Primero y segundo serían parte de los libros históricos. Y los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. O sea, historiadores, protagonistas de la historia, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Proclamadores y anunciadores de desgracias y de bienes para el pueblo, los 4 grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores. Entonces, los escritos. Los escritos van a estar divididos entonces en 4 grupos. Los escritos poéticos, Job, Salmos y Proverbios, los escritos, los 5 rollos de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y el tercer grupo, los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Eso sería el conjunto de lo. Si uno toma una Biblia católica, pues sabe que tiene 73 libros. Si uno toma una Biblia protestante, sabe que tiene 7 libros menos. Si uno toma una Biblia judía, tiene 47 libros nada más. Tiene lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero todo ese conjunto es la base es como cuando se hace un edificio, hay que poner las columnas fundamentales sobre las cuales se va a sostener el edificio. Las columnas fundamentales de la Biblia son precisamente el Antiguo Testamento. Ley, profetas, escritos. Ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Profetas primero, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Profetas segundos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Y luego ya los escritos poéticos, los 5 rollos, las lamentaciones y los históricos. Pasamos ahora, eso es la división tradicional judía. Ahora la división que se sigue en el mundo católico y el mundo protestante, en el mundo cristiano en general, es esta otra. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Nehemías, Esther, poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y profetas menores. O sea, se han agrupado de otra forma distinta. Históricos, aquellos que son historia. Historia muy relativa, historia no es precisamente como cuando tomamos los libros de historia, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, la gran peste que arrasó con la media humanidad, etc. No, son los hechos históricos. Históricos aquí son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Nehemías y Esther. Y otros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Total de 39, 40, faltan aquí algunos de los protestantes que no los incluyen. Pasamos a la siguiente. Aquí es esta sintética de pasa a la siguiente. Contenido de los libros históricos. Vamos a ver de qué trata cada uno de los libros históricos. No vamos a leerlo entero, pero es como, yo no sé si ustedes han ido cuando eran jóvenes a la universidad, habrán ido, y en la escuela superior también. Cuando iba a una biblioteca a buscar el libro, buscaba una ficha donde ponía el autor, donde ponía el título, donde ponía muchas veces
un pequeño resumen de lo que trataba ese libro. Estaban los libros de matemáticas, los libros de ciencia, los libros estaban todos juntos y buscaban unas fichas. Nos vamos a dar una ficha de los libros históricos. Primer libro histórico que se considera Josué. ¿Quién es Josué? El lugarteniente de Moisés, el que va a conducir, el que va a tomar la rienda del pueblo de Dios en el momento de que llegan a Monte Nebo, llegan a la puerta de la entrada de la tierra prometida y Moisés se aparta. Moisés no entra en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dudó, bueno, en una ocasión Dios le dice, estaban lamentándose que no tenían agua, el Señor le dice, golpea con tu vara la roca, y golpeó 2 veces. Eso fue falta de confianza, por eso no entró en la tierra prometida. Por eso la confianza de Dios, y le dijo, da un golpe, con un golpe hubiera sido suficiente, dio 2, símbolo de que el primero no se fiaba, eso es lo que cuenta la leyenda, pero entonces no entra. No entra ya porque era viejo, estaba ya decrépito, estaba ya que no podía con sus zapatos. Así que, pero es la forma poética de indicar la muerte de la entrada de Josué. Josué es la forma judía de Jesús, Joshua. O sea, Jesús es el segundo de a bordo. ¿Quién es el primero de a bordo? Dios Padre. El segundo de a bordo, Dios Hijo. El tercero de a bordo, Dios Espíritu Santo. Los 3 son iguales, los 3 son distintos, los 3 están al frente de la humanidad entera, del mundo entero, del cosmos entero. Josué, conquista y división de Canaán al mando de Josué. Es el que va a conducir a los exploradores, entran en Jericó, tienen todo el reino con las prostitutas que les pide que salven a su familia. O sea, es una novela realmente, una historia novelada. Pero Josué es un libro muy interesante y va a dar muchas pistas para después entender el Nuevo Testamento. Segundo bloque de libros históricos, los jueces. Castigo, arrepentimiento y liberación por medio de los jueces. Los jueces, muchas veces nosotros estamos tentados de pensar los jueces, pues igual que en nuestro día, un juez, hay unas leyes, hay un código legal, alguien ha cometido un error, ha cometido un disparate, ha cometido un crimen, se le lleva a que lo juzgue. Eso mismo era más o menos en la época. Hay jueces y juezas. Ya veremos la lista de ellos cuántos son cada uno de ellos. Castigo, arrepentimiento y liberación por medio de los jueces. Pone un castigo, hay un arrepentimiento, hay una liberación. ¿De quién se sigue de Dios? De los jueces. Ruth, la vida y el amor de Ruth la Moabita y su elección del Dios de Egipto e Israel. O sea, fíjense, Jueces y Josué habla del mundo en general, del pueblo de Dios en general, del pueblo que se enfrenta con los filisteos, se enfrenta con los cananeos, se enfrenta con los jebuseos, se enfrenta con los hititas, se enfrenta con los egipcios. O sea, es el bloque del pueblo dirigido por Moisés, dirigido por Aarón, dirigido por Josué, dirigido por David después, dirigido, o sea, siempre. Pero ahora es una persona. Dios suele jugar así diríamos, a la baraja. Nos presenta en medio de Dios la historia general, pero también la historia particular. Es el caso de Dios, la vida y el amor, la selección de Dios de Israel. Es una emigrante. El libro es cortito, pero es bien sabroso. Es una mujer que se ha casado con un extranjero, se va a la tierra. Ruth es la abuela de David. Se va a otro pueblo, se acuerda con él, queda viuda, la viuda no tiene quien, las viudas, los pobres, no había seguro social, no había pensión, no había nada. Se moría y se fregaba y se acababa con ella. Entonces, Ruth y Noemí se ayudan mutuamente. Ruth es la extranjera, sin embargo, se ha preocupado de la otra persona. La vida y el amor de Ruth, la Moabita, es la elección de Dios de Israel. Ella acepta a Dios de Israel en su vida porque está necesitada de cariño, está necesitada de ofrecer a la otra persona lo que ella es, el ejemplo del servicio, el ejemplo del amor, el ejemplo de las cosas sencillas de cada día son las que funcionan. Después viene el primer libro de Samuel. El último juez y el ascenso de la monarquía hebrea reflejada en las vidas de Samuel, Elí, Samuel, Saúl y David. O sea, es donde entran en escena los grandes personajes. El último juez es Samuel.
el ascenso de la monarquía hebrea. El último juez. Segundo libro, el libro es tan extenso que la traducción, cuando se hizo la traducción de los 70 en Alejandría, se tomó, ¿cómo diríamos? El paquete completo de toda la Sagrada Escritura y se fue dividiendo en secciones. Los 5 primeros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eran de los orígenes, de la santidad, etc. Ellos fueron 2 bloques, como los conocemos hoy en día, provienen de la traducción de los 70. Se habla, no exagerado, de que tenía hasta 3.000 concubinas. Era muy común la poligamia, disfrazada de una forma u otra. ¿Pero por qué? Una de las razones era la poligamia, porque la mortalidad materna era muy alta. Muchas mujeres daban a luz el primer bebé y morían. Entonces alguien tenía que cuidarse de los bebés, alguien tenía que cuidar de la familia, alguien tenía que cuidar de que hubiera sucesión en la familia. Bien, Samuel, primero y segundo de los reyes, la historia del reino unido bajo Salomón y del reino unido hasta Acaz en el norte y Josafat en el sur. O sea, el primer libro de los reyes es ya de polémicas y de líos y de enredos y de cosas. El segundo de los reyes, la historia del reino dividido desde la muerte de Acaz y Josafat hasta la continuidad de Israel y Judá. O sea, es un juego de reyes, un juego de tronos, como es que dice. Eso es lo que nos van a dar. Y déjenme decirles, no era precisamente muy contenido histórico de las crónicas. El reinado de David y su preparación para la construcción del reino, el primer libro de las crónicas, tiene un paralelo con el segundo de Samuel, pero desde el punto de vista sacerdotal, narra solo lo bueno de David, incluyendo su muerte. O sea, ante el hecho en sí, el hecho individual, el hecho séptico, sin más, ante una muerte uno puede mirar de dos formas. Lo han matado, le ha dado un infarto, ha sido muerte natural. Es muerte natural, pero si le han cortado la cabeza, como más natural que se le corta la cabeza, se muere la persona. O sea, el punto de vista, hay siempre los hechos que ocurren en la Sagrada Escritura tienen varios puntos de vista. El punto de vista de la tradición sacerdotal, el punto de vista de la tradición elogista, el punto de vista de la... Después ya vienen libros que cuentan vidas personales. Ya no es el pueblo en general. Igual que Ruth y Moab y Ruth, ahora son tres Esdras, restauración de Judea y Jerusalén después de la cautividad de Babilonia, Nehemías, reconstrucción del muro de Jerusalén, y Esther, liberación judicial de los judíos. Esdras es un sumo sacerdote, es el primero, a la vuelta del exilio, dirige el exilio. Dirige el exilio porque vuelven de nuevo a volver a Nueva Israel, se encuentran todo destruido, todo deshecho, entonces nadie sabe dónde viene. Entonces cuando van a reconstruir Judá, van a reconstruir su herencia, van a reconstruir Jerusalén. Y ahí es, por ejemplo, en la reconstrucción de Jerusalén donde surge la fiesta de Hanukkah. Para celebrar la semana había que levantar un poco el ánimo y entonces se levantaba cantando y bailando y rezando y demás y se preparaban unas candelas, unas candelas con aceite de oliva, pero que el aceite que tenía que tener una serie de bendiciones, una serie de mezclas y se tardaba una semana en hacer ese mejunje para esas velas. Entonces ellos encuentran el aceite preparado de un día. Entonces piden a Dios y el día se convierte en 7 días en que el aceite está sin consumirse hasta que hay repuesto para hacer aceite para tener aceite para los próximos días. Eso se llama la fiesta de la luz. La fiesta de la luz porque Dios ha iluminado su pueblo. Es el libro de Esdras. Nehemías nos va a hablar, hay que reconstruir los muros de Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital, el centro de la vida de Israel, desde David en adelante hasta el día de hoy. Recuerdo haber estado en Jerusalén cuando cumplió los 3.000 años de historia. Es una ciudad que el Talmud de Babilonia dice que Dios hizo 100 medidas de belleza para el mundo. 9 se las dio a Jerusalén
y una al resto del mundo. Pero Jerusalén es grande en lo espiritual, es grande en lo cultural, es grande en la presencia de Dios, es grande, punto. Es la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrestre. Es la meta de los sueños y de la justicia de Dios. Entonces, Esdras, Nehemías son sumos sacerdotes, son el caudillo que los va dirigiendo. Y luego nos habla de una mujer, la liberación providencial de los judíos de la destrucción por medio de Esther y Mardoqueo. El pueblo Ciro había conquistado había conquistado Mesopotamia, había conquistado Israel. A Israel le daba una cierta independencia, pero había gente que estudiaba en el reino de Ciro. El reino de Ciro era Persia. Persia es el actual Irán. Entonces, de hecho, el libro de Esther, los ultraortodoxos no lo aceptan como libro sagrado, porque dicen que no, Dios no puede hablar de esa manera. Fuera del pueblo de Israel, y menos con los persas. Pero ahí está, Dios habla con quien, la redundancia, habla con quien le da la gana. Pero entonces ahí nos presenta la historia de Esther, la gran libertadora que le corta la cabeza a Mardoqueo, que quería acabar con conquista de Canaán, el libro de Josué. El libro de Josué, vamos ya entonces, hemos visto visión así muy por encima de los libros de cada uno, de qué va cada uno de los libros. Ahora vamos a los personajes. Personajes de los que entran en los libros históricos. O sea, es la historia, un bloque de historia, en el cual se nos habla de Dios, se nos habla de la conquista, se nos habla del paso por el desierto, se nos habla del pecado, se nos habla de la gracia, pero después vienen hay que ver los protagonistas. Josué, después de Moisés, la figura más importante en el pueblo de Dios es Josué, en el sentido humano, Josué significa Jehová es salvación. ¿Pero qué es lo que significa? ¿Qué le dijo el ángel a María cuando le anunció en la anunciación? Será llamado Hijo de Dios, de salvación para su pueblo. Josué, Joshua, Jesús. Moisés le puso este nombre cuando lo envió a espiar la tierra de Canaán. En el libro de los Números, capítulo 13, verso 16. El tema central del libro de Josué. Conquista y división de Canaán a mano de Josué. O sea, el Éxodo y el Éxodo, el Levítico nos hablan de la conquista, de la invocación de Moisés, de la estar viendo, de la encomienda de Dios de liberar, las 10 plagas, la salida del desierto, el cruce del Mar Rojo, la llegada a lo largo del desierto después de 40 años, porque fueron cabezones que se rebelaron contra Dios. Entonces llega la historia de Moisés hasta la entrada en Canaán. ¿Quién toma el mando? Conquista y división de Canaán, Josué. O sea, el libro de Josué es la conquista de Canaán. Canaán. Recuerden una cosa muy importante, hay dos nombres que pueden confundirse. Caná es uno, Caná de Galilea es uno, donde es la boda que nos narra el Evangelio de Juan. De hecho, dicho sea de paso, San Juan es el único que nos narra la boda de Caná. Eso ya lo veremos cuando veamos el Nuevo Testamento. Josué es el que va a dirigir entonces los egipcios que salieron de los egipcios, los judíos que salieron de Egipto hasta los egipcios, a los judíos que llegaron a la tierra de Canaán, han muerto todos en el desierto y ha nacido una nueva generación. Por eso 40 años, una generación. La generación que salió muere en el camino. La generación que entra nace en el desierto. Esa es la idea que nos quiere dar. Estarían, miren, en el desierto estarían un par de años o como mucho. Aparte de que no iban tantos. Se calcula que irían unos 300, 500 personas. No, la fantasía dice varios cientos de miles. No. Irían, y pensemos que eso se pone por escrito en tiempo de letras y medidas, después que han pasado como 1000 años. O sea, la fantasía es también, la poesía es muy grande y demás. El libro de Josué por 25 años, y de toda Canaán hasta la muerte de Josué. Bien, paso por el siguiente. Ahora, hay una pregunta muy interesante que sería para dar un seminario entero, no solamente eso, sino mucho más. Es por qué Dios ordena destruir. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 1 y 2. Primero, tres razones.
Razón preventiva. Los hebreos tenían una cultura reciente. Las culturas mayores arropan a las culturas menores y esto incluye mucha filosofía y forma de pensar. Dios quería proteger a su pueblo de la contaminación. O sea, el pueblo de Israel tiene 1000 años, 1500 años cuando llega. O sea, es un pueblo que apenas tiene historia. Historia milenaria como la de los faraones, historia milenaria como la de los sumerios, historia milenaria como la de los cananitas, no la tienen ellos. Entonces los grandes poderes querían agrupar y proteger a esos pueblos pequeños. ¿Por qué? Por una razón práctica. Para que cuando se metieran en guerras por alimentos, por salvar el terreno, etc., tuvieran el apoyo de ellos, tuvieran el apoyo de estos pueblos pequeños. Dios quería proteger a su pueblo de la contaminación. Eso es lo que Dios piensa. Mezclarnos con otras culturas nos contamina. Y de hecho pasa así. Toda la pelea de Elías y de Eliseo con los dioses de Baal y demás cometen un pecado, tiene consecuencias. Por favor, matas a uno, vas a tener ojo por ojo y diente por diente. Matas a uno, te matas a otro. Así, razón judicial. Dios iba a emitir juicio sobre los cananeos por mano del pueblo de Israel. Dios emite juicio tras un largo periodo de misericordia, aproximadamente unos 400 años, tiempo que tuvieron para arrepentirse antes de Israel les invadiera. El caso de Rahab, la romera, nos muestra que Dios siempre ha dado oportunidades para sí. Tres aspectos: razón preventiva, razón pedagógica y razón judicial, por la cual Dios castiga. No es por capricho que Dios se ha levantado hoy en día, no pasa mala noche y quiere arreglar las cosas, empieza a cortar cabezas, empieza a mandar plagas, empieza a mandar no. Es la protección es de Dios. Dios es celoso. Dios no quiere que lo compartamos con nadie, lo compartamos con Él. Entonces, como mezclarse con otras religiones, con otros grupos, es compartirlo. La razón pedagógica enseña las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Lo va a repetir San Pablo en una de sus cartas. Entonces, si yo queremos morir, no debemos de pecar. Y de razón judicial hay que guardar las leyes establecidas. Para eso Dios nos da un decálogo. Un intelectual judío que cuando se reúne, o todavía hoy en día, o sea, 20 siglos después, se reúne un grupo de judíos para rezar, preguntan si hay algún Levi, perdón, si hay un Cohen. ¿Por qué Cohen? Porque el último sumo sacerdote era de la familia de los Cohen. Si hay algún Cohen en la sala, si hay algún Cohen, le toca presidir el rezo. Si no hay ningún Cohen, un Levi, Levi, un Levi. Si no hay, entonces ya cualquiera puede presidir. Pero si no, tienen preferencia en ese sentido. Pero eso lo establecen los levíticos. La repartición van a hacer también la tierra de Canaán, van a hacer sedes en Galilea, en Neftalí, Siquén, Kiriat Arba, en Hebrón, y tres ciudades de la tierra de Canaán, sedes en Galilea, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba en Hebrón, en el monte de Judá, y tres ciudades de refugio al este del Jordán. Beser, al oriente de Jericó, en el desierto, en la llanura de Rubén, Ramot, en Galaad, en la tribu de Gad, y Golán, en Basán, en la tribu de Manasés. O sea, forman, aparte de las ciudades designadas para cada tribu, se señalan 6 ciudades de refugio como Dios había ordenado. Ciudades de refugio que estaba aquí, nadie le podía tocar. Era el refugio para la salvación. Siguiente. Está más o menos ahí el esquema del mapa, cómo fueron divididas las tribus, los terrenos. Algunos tienen terreno más grande, terreno más pequeño, pero según el número de gente que había. Había tribus que eran poquitos, había tribus que eran muchas, pero todo en conjunto, hasta que llegan los días en tiempo de David, que se divide el reino, y queda la tribu de Judá, y las 10 tribus perdidas que volverán cuando vuelva el Mesías. Están esperando todavía. Pasa, por favor. Para los levitas se asignaron 48 ciudades alrededor de todo Israel. No tenían tierra propia, ya que el Señor y Jehová era su porción. Antes de Josué morir, exhortó al pueblo por lo menos 4 asuntos: obedecer la ley de Moisés, no ser idólatras, no mezclarse con los cananeos, amar a Jehová, a Yahvé.
O sea, Josué Moisés es el que da la ley. Josué es el que la implementa y la pone en forma práctica y encarga a una tribu que se encargue de toda la parte administrativa de la ley, de toda la parte administrativa del pueblo. Entonces, para crear 6 ciudades, 48 ciudades, donde esas ciudades mandaban los levitas. Era la terrible. Ahora, van a construir su predicación en 4 elementos fundamentales. Obedecer la ley de Moisés, no adorar a los dioses, no mezclarse con los cananeos y amar a Jehová. Amar a Dios sobre todas las cosas, que va a ser el gran mandamiento de la ley de Dios, el gran mandamiento que Jesús nos dio. Entramos ahora en el libro de los jueces. Después del libro de Josué viene el libro de los jueces, el bloque del libro de los jueces. La palabra jueces normalmente es verbo, no sustantivo en el idioma original, acaubillar o libertar. No eran jueces legales, eran un rango de, sino no era como eran como los caudillos, los generales, los libertadores y demás. No eran jueces nacionales sino locales, o de una o más tribus, respectivo de la esfera principal donde se desenvolvían. A veces algunas partes de Israel estaban en guerra, mientras otras no. La posición de juez no era hereditaria. O sea, en la judicatura hoy en día, por ejemplo, entre nosotros, un juez es juez para todo Estados Unidos, a no ser que sea juez para una sección determinada de la corte, de la ley. Y demás. Olvídense del concepto de jueces que tenemos hoy en día. Esto era una especie de mezcla de juez, de abogado, de fiscal, de gobernador, de senador, etc. Eran los que en esa mogolla, en esa amalgama, ellos distribuían las cosas que se debían de hacer. Y cada ciudad tenía sus jueces, por lo que valía tener unos jueces que hablaban sobre cosas del mar si estaban en mitad del desierto. Ahora, ¿qué condiciones había en el pueblo de Israel en esta época en que el pueblo de Dios está escribiendo sus libros, está viviendo, contando su historia? 25 años, el momento fue después, 25 años después de la entrada de Canaán, madre de Josué. Es un hecho cultural importante. Fíjense que del Génesis al libro de Josué han pasado por medio de 400, 500. Israel tuvo dificultades con encontrarse con las naciones vecinas que atacaban a la primera señal de debilidad. O sea, no pensemos es una cosa muy importante, pero lo que está pasando, por ejemplo, en nuestros días. Llegan los inmigrantes, llegan hasta la frontera, se establecen pasando la frontera de México, la frontera de Estados Unidos, las fronteras de los países. ¿Y qué piensan? Que se reciben a los inmigrantes con cariño y con respeto, lamentablemente. Entonces lo mismo ocurre. Imagínense que están tranquilamente en la zona que hoy en día es Israel y parte de Palestina, están tranquilamente y de repente se les presenta en la frontera un bloque de gente de unas 500.000 personas que van a entrar en la tierra, así por su cara linda. Por decir, Dios ha escogido esta tierra para nosotros venimos aquí, así que eso es lo que hay. Entonces, son mal vistos, tienen peleas con los filisteos. Bueno, tal es así, la pelea con los filisteos va a ser tan y tan grande que va a durar siglos. Es el enemigo natural contra ellos es el filisteo. Entonces, cuando Adriano, el emperador romano, destruye Jerusalén, porque Tito destruyó el templo de Jerusalén, no destruye la ciudad entera, destruye Jerusalén y destruye todas las estructuras de Israel. Entonces le cambia el nombre a la provincia de Judá, le va a poner la provincia de Filistea, la provincia de los filisteos. O sea, el insulto más grande es precisamente como decir, llegan, se apoderan de Estados Unidos y van a poner el nombre de Rusia. O se invaden los rusos, van a poner de América. Siempre es odioso el que no ponga el nombre del enemigo. La mejor parte del relato del libro trata de 6 opresiones que no provenían de grandes potencias, sino más bien de pueblos de menos importancia. La naturaleza del libro viene dada por las condiciones prevalecientes. Por lo tanto, debemos evaluar el libro de los jueces a la luz del contexto histórico que se entronca desde el punto de vista del fracaso, deficiencia y pecaminosidad de Israel. O sea, hay que ver lo que decía, es muy importante lo que decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias.
para poder entender las circunstancias del libro de los reyes, del libro de los jueces y demás, hay que ver cuál es el contexto en el cual el pueblo entra, invade, es una invasión. Es lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, que Rusia está invadiendo Ucrania. ¿Con qué razones? No sabemos. Sus enredos tendrán, pero han puesto patas arriba la economía mundial. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Que Putin tiene una culpa, no, que los otros tienen una culpa. ¿Quién tiene una culpa? Entre todos lo mataron y se murió. ¿Qué circunstancias son las que están dando? ¿Qué circunstancias se daban en el pueblo de Dios? Con los pueblos alrededor, los pueblos limítrofes. Tema central de los jueces. Reiteración de un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración de Israel por medio de los jueces, posterior a Josué y antes de la monarquía. Así estamos. Opresión, empieza por abajo, apostasía, la apostasía lleva a opresión, la opresión lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento a restaurar pero eso viene siendo el círculo. Renuncia a Yahvé, eso va a llevar a arrepentirme, a oprimir, la opresión, me dan cuenta que se han equivocado el arrepentimiento. El arrepentimiento va a estar muy presente en la mayoría de los días. Dios actúa desde el ejemplo, el modelo de Adán y Eva es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios crea, Dios nos da libertad. Y nosotros nos enfrentamos a Dios, desobedecemos a Dios. Dios nos cuestiona y nos da el castigo, pero no se va a poner. Otoniel, Acab, Zangar, Débora y Barak, Gedeón, Toila, Tola, Jair, Jepté, Ibsán, Elón, Ardón y Sansón. Los más importantes, los más conocidos son Otoniel, Débora, Gedeón, Jepté y Sansón. Los otros pasaron sin pena ni gloria, pero ahí están ellos. Y Sansón, vamos a saber, conocemos la historia, etcétera. Ha llegado al cine y todas esas historias que hemos hecho para conocer la palabra de Dios cuando no sabemos leer. Pasa al siguiente, por favor. Estos son 300, el tiempo que dura jueces y Génesis y el Éxodo. Pasa al siguiente. El libro de Ruth, en el canon del Antiguo Testamento. La tradición judía ubica el libro de Ruth entre los escritos en una sección de 5 libros cortos llamada Miguelot, entre los que estaban Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Pero las Septuagintas, leídas por la Vulgata y la mayoría de las versiones españolas, lo ubican inmediatamente después de jueces, ya que las narraciones se pueden. El libro de Ruth es el libro, como he dicho antes, de dos personas, minorías, mujeres, extranjeras, una de ellas que sin embargo creen en la misericordia y creen en el amor y en el respeto, por eso entran a formar parte del pueblo de Dios. Fíjense, se ha discutido si fue antes o fue después, pero no se ha discutido la esencia de Dios. Nos muestra la otra cara de la manera dentro del contexto histórico del tiempo de los pueblos de Israel. Muestra las circunstancias en que una gentil según la línea mesiánica, tú llegó a ser la bisabuela de David, Jesucristo nació de este linaje de David, ilustra la mirada de la redención, este libro de Dios darán en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es lo que quiere decir con ello? Quiere decir que la Biblia trata en grandes líneas de la creación del mundo, de la creación de la familia, de la creación del pecado por parte del hombre, de la respuesta de Dios, pero también Dios actúa en personas individuales. Ruth y Noemí son presencia individual de Dios en muchas cosas, presencia individual de Dios en cada una de las etapas. Por eso me faltan 3 minutos y medio. Vamos a ir concluyendo nuestra tertulia de la Biblia y demás. Varias cosas.